Hola, ¿qué tal maestros y maestras? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña un gran profesional, un gran amigo, el profesor José Alfredo Romero Vélez. El profesor tiene una trayectoria bastante interesante, ahorita se las voy a platicar. Antes que nada, pues esta presentación y conocerlo. Amigo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, compañero, muchas gracias. Mario Dante, a esta invitación al Centro de Aprendizaje Activo, ¿no? Que es un placer compartir con usted a través de la pantalla. No, qué gusto, el gusto es totalmente mío, nuestro, por la audiencia también. Saludamos a todos los maestros y las maestras que en este momento nos están viendo. Comentarles que el día de hoy vamos a trabajar un tema sumamente importante e interesante. Estamos estudiando para nuestra promoción horizontal y vertical y claro está que todo lo que estamos estudiando tiene que ver con el trabajo que desempeñamos. Ciertamente buscamos promovernos, pero también esto puede impactar en el trabajo que hacemos día con día, en todo el desarrollo, ya sea que seas maestro frente a grupo, director escolar, supervisor, ATP. Yo creo que el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver y se refiere a la estrategia de inclusión y equidad de aprendizajes clave. El profesor nos va a acompañar el día de hoy y nos va a exponer ese tema de una manera bastante amena, muy interesante y sobre todo muy puntual. Una pequeña reseña muy rapidita para platicarles. El profesor José Alfredo Romero Vélez estudió en la normal en el CREN, en Loreto. Tiene una licenciatura en educación especial. Tiene también una licenciatura en educación primaria por la UPN y también una maestría en educación básica. Ahí fue donde lo conocí, a mi gran amigo, en la MEP, en la maestría de educación básica. Comentarles que él estuvo 10 años en el servicio de USAER, ya tiene 26 años de servicio y actualmente da clases en la licenciatura de Psicología Educativa en la UPN, aquí en la ciudad de La Paz. Amigo, pues esta reseña da muestra del trabajo que he realizado, del profesionalismo. Les comento que además de ser un gran profesional en la materia, mi compañero es alguien a quien realmente admiro, a quien realmente respeto mucho, lo estimo muchísimo y también pues es muy destacado en la comunidad y en el estado de Baja California Sur, de donde somos originarios. Y bueno, sin más preámbulo, amigo, qué gustazo que hayas aceptado esta invitación. De verdad que creo que los que nos están viendo y un servidor vamos a aprender muchísimo. Y ante todo, esperemos que disfrutes de esta experiencia. Sin más, te escuchamos, amigo, con todo gusto. Muy bien, gracias por la presentación. Estamos aquí pues con la idea de que, pues primero saludar a todos y cada uno de nuestros escuchas. A través de esta pantalla se les saluda, sobre todo al personal pues que trabaje en las distintas escuelas, ¿no? Ya que esta sesión pues corresponde con la idea de apoyar en la parte de la promoción, o ya sea horizontal o vertical para muchos compañeros docentes y maestras, ¿no? Entonces, de ahí la idea de que en este momento pues podamos compartir con ustedes lo que refiere a aprendizajes clave, ¿no? Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica. Y esto es estrategia de equidad e inclusión en la educación básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Entonces, la plática, la charla que va a vertir es sobre ello. Entonces, espero que la información les guste y sobre todo que la intención es aportar conocimientos desde una óptica personal, pero basado en el documento dicho anteriormente, ¿no? Entonces, con esto, pues, el inicio, ¿no? A la exposición de algunos puntos de este documento, esperando pues que sea de su agrado y sobre todo que les deje conocimiento en el sentido de compartir para prepararlos en el sentido de los exámenes, etcétera, ¿no? Que pues son varias temáticas y esta es solamente una de tantas. Entonces espero que les agrade y sobre todo, ¿no? Que se aprenda un poquito respecto a este tema. Muy bien. Entonces, igual, te envío un cordial saludo, compañero. Aquí estamos para ayudar y pues gracias por esa reseña, ¿no? Hasta ni yo me lo creo, pero en el sentido de que pues son muchos años de estudio, muchos años de estar frente a grupo o estar trabajando en esta escuela de la universidad
pero sí me deja experiencia, me deja elementos, ¿no? Para compartir. Bueno, entonces aquí vamos a arrancar con el tema, ¿no? Aquí, como lo mencionaba el compañero, actualmente la educación pasa por una situación difícil, estamos en una condición de pandemia, pues yo creo que los medios digitales, ¿no? Por ejemplo, como nos permiten tener un acercamiento, una comunicación, una interacción con ustedes. Entonces, aquí voy a tratar de, a ver si es posible compartirles unas diapositivas para ir viendo la temática, ¿no? Espero que ya haya aparecido para allá con usted, compañero. Ya se está cargando poco a poco, ya está, ya la vemos aquí en pantalla. Adelante, lo escuchamos. Muy bien, entonces voy a permitirme agrandar un poco la imagen. Y parece ser que ya, ¿no? Entonces, esta es la situación. Yo creo que el documento que aquí expongo tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Entonces, en el documento se habla sobre contextos y principios de la inclusión. Bueno, aquí es muy importante dar a conocer a todos nuestros colegas que son reformas educativas. Entonces, estas reformas educativas tienen un sello, digamos, de carácter internacional. Entonces, hay cumbres donde se hacen propuestas para la mejora en el sentido de la parte educativa, ¿no? Que habría que tratar de trabajar en este momento respecto a la educación inclusiva. Entonces, es obvio que en este contexto, pues tiene fundamentos jurídicos, ¿no? Entonces, hablemos del ámbito nacional e internacional. Por ejemplo, en la parte internacional, se habla, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que todos somos iguales ante la ley, sin distinción y en contra de toda discriminación. Por ahí se maneja un artículo que es el artículo número 7, ¿no? Entonces, todas estas conferencias a nivel internacional, pues hay una preocupación, ¿no? Vaya, porque haya una educación para todos, que se respeten los derechos, que haya menos discriminación o que se acabe con la misma, que hay una igualdad, que hay una equidad. Entonces, todos esos tipos de conferencias abonan en el buen sentido de que podamos atender a los chicos, ¿no? Y chicas en las escuelas. Entonces, esto viene a decir, por ejemplo, que respetemos los derechos del niño, ¿no? Entonces, aquí se dice en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Disfrutar de una vida plena, decente, en condiciones que aseguren su dignidad y les permitan llegar a la autonomía y con esto facilitar la participación activa en su comunidad. Artículo 23. Es decir, aquí toda esta situación que se les comenta es que si hay una preocupación, pues en el ámbito internacional, ¿no? Por ejemplo, lo menciona la ONU. Aquí México fue impulsor, vaya, de este tipo de reformas y fue punta de lanza en el sentido de que falta promover la educación inclusiva a nivel global. Por lo tanto, se apega pues a los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, ¿no? Con o sin discapacidad. Entonces, que se respete su dignidad y por eso asegurar pues que haya un sistema inclusivo, vaya, y no se diga en nuestro país. Para así ir hablando digamos, sentando bases, ¿no? ¿De dónde viene esto, no? Entonces vamos situándonos en el ámbito internacional. Aquí, entre otras situaciones, por ejemplo, en la agenda mundial se pretende que para el 2030, ¿no? Esta parte sea sostenible, que considere la equidad y la inclusión educativa como centro del objetivo del desarrollo sostenible. Es decir, pues imagínense, ahorita nos quedan pocos años a lo mejor para el 2030, ¿no? Pero fue hecha, digamos, en un periodo como largo plazo, ¿no? Y en eso pues se espera que se garantice una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. En este sentido, pues yo creo que son tantas organizaciones que se comprometen
a que esto pues lleve a buen término, llegue a buen puerto, digamos, en otros ámbitos, ¿no? Entonces, una vez que se contextualiza la parte de la inclusión educativa, pues bueno, nos vamos a México, ¿no? ¿Qué se dice en el ámbito nacional respecto a la educación inclusiva? Entonces, en el ámbito nacional, por obvias razones, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, y creo que eso es material de pregunta, ¿no? Dice, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pues, ¿qué significa esto? Pues de que pues, se adopta esta situación como algo constructivo, algo positivo para la sociedad mexicana y sobre todo, ¿no? Para la parte del contexto educativo. Por acá, pues manejan el artículo 3, que establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. Entonces, la enseñanza que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Entonces, pues a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad, los ideales, pues sobre todo respetar los derechos, ¿no? En este sentido. Por eso, la idea de arrancar esta charla, ¿no? Con esta parte de dónde viene, pues, educación inclusiva. O sea, tiene sus bases en otros entornos y, pues, aterrizan en nuestro país, en nuestra Carta Magna y no se diga, ¿no? El respecto al artículo que sobre la educación, ¿no? Que normalmente, pues, siempre estamos habituados a decir en el artículo 3, ¿no? Entonces, esta parte es la que fundamenta y valida, pues, estos antecedentes de educación inclusiva. También aparece la Ley General de Educación. Pues esa Ley General de Educación, pues a través de los años ha tenido ciertos cambios, ciertas modificaciones, pero todos pensando en beneficio, ¿no? de los niños, niñas y pues adolescentes, ¿no? En este caso en nuestro país. Entonces, pues las autoridades dicen, pues tomarán medidas dirigidas a establecer condiciones que permitan este ejercicio pleno. Es decir, derecho a la educación, pero también derecho a una educación de calidad. Entonces, eso se refiere pues en el artículo 32, ¿no? Ya ve que cuando estudiamos, pues siempre pensamos en memorizar, pues yo creo que cada quien tiene su estrategia, ¿no? Pero normalmente son preguntas de evaluación o de examen, ¿no? A veces hablando de la llamada carrera magisterial. Y pues ahí se maneja la Ley General de Niñas y Niños y Adolescentes en sus diversos artículos. Pero, por ejemplo, aquí algo de los apartados novedosos es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que son aportaciones innovadoras porque señalan que las acciones afirmativas que se implementen podrán incluir aquellas que favorezcan el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y sobrepresentados. Es decir, que pues la ley en esos sobrepresentados, pues la ley, ellos a lo mejor desconocen muchos derechos, pero los que los representan en el gobierno, llámese políticos, llámense abogados, llámense, pues no sé, Secretaría de Educación Pública, Derechos Humanos, pues ellos abogan por ellos, ¿no? Por eso la palabra sobrepresentados. Entonces, pues en conclusión, con base en todo lo referido anteriormente, pues existe un marco legal nacional e internacional que faculta a las autoridades gubernamentales para generar estrategias orientadas a favorecer la inclusión con el propósito de construir sociedades más justas y equitativas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues de que la educación inclusiva pues no llegó sola a nuestro país, llegó con elementos legales, elementos que tienen vaya fundamentos en otros contextos, ¿no? Y que pues en nuestro país pues son bienvenidas porque son propuestas constructivas en el sentido de orientar a todos los maestros y maestras de nuestro país. Y por qué no, pues a nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces aquí ya hablando en materia, una vez pues que ya rescatamos la parte de los antecedentes, de dónde viene la educación inclusiva desde el ámbito internacional y qué se hace en lo local. Entonces vamos a entrar en materia de algunas concepciones respecto a educación inclusiva, ¿no? Entonces, de acuerdo con una declaración de Incheon de la UNESCO, pues desde la óptica internacional define que la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes,
con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. ¿Qué significa esto? Pues que este tipo de definición, pues que trae a colación que al llegar a nuestro país, obvio, pues hay un análisis, surgen nuevas concepciones, pero todas apegadas a lo que se dice respecto a la lectura que acabo de darnos respecto a esta definición desde el ámbito internacional. Y de acuerdo a aprendizajes clave, pues esto se podrá realizar mediante la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan al aprendizaje y la participación. Ojo, ahí estamos hablando de un nuevo concepto, ¿no? Que se refiere en el aprendizaje clave, que son las VAT, pero más adelantito vamos a explicar con más detenimiento. Aparte dice que el documento de aprendizaje clave dice, además, la educación inclusiva sustenta y favorece la conformación de la equidad, la justicia, la igualdad y la interdependencia. ¿Qué significa esto? Pues que en nuestro país, cuando llegó esta reforma, pues eran incógnitas, eran situaciones que teníamos, bueno, ¿cómo nos va a ir con esta situación nueva, esta situación innovadora, etcétera? Pero sin embargo, conforme se fue uno digamos, incluyendo, conforme uno se fue involucrando en el conocimiento de la misma, pues inmediatamente en los consejos técnicos, bueno, ¿qué es equidad? Bueno, para ti, ¿qué es justicia? Entonces, había como un proceso de sensibilidad al respecto, ¿no? Entonces, ahorita ya, afortunadamente, muchos maestros y maestras de México, y no se diga en nuestro estado, tienen estos accesos, ¿no? Porque pues esta reforma, pues digamos, no, tiene algunos años, ¿no? Tiene 3, 4 años, me parece, si no por ahí me corrigen. Entonces, ¿con esto qué se asegura? Pues una mejor calidad de vida para todos, ¿sí? Lo que asegura también para todos que no hay una discriminación de ningún tipo y sobre todo una sociedad que reconozca y acepte la diversidad como fundamento para la convivencia social. Entonces, imagínense todos los conceptos que se involucran, toda esta dinámica de tipología, ¿no? Porque son muchas tipologías en las que en ocasiones hay que tener, digamos, seguridad para tener para poderla compartir en ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí que en esta diapositiva se comparte a ustedes inclusión educativa desde el ámbito internacional y la forma en cómo en México se le dio ese sesgo y aparte pues se le dio a conocer a toda la población docente, llámese en educación básica, preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Por ahí pues hay un acuerdo, ¿no? El acuerdo 52, sino más bien por ahí se me olvida, pero creo que es así. Entonces, esta parte, compañeros, es la que normalmente, pues digamos, nos vamos a encontrar, ¿no? Probablemente o 100% con estas preguntas en los exámenes, ¿no? Entonces, espero esto les sirva. Entonces, aquí, fíjense cómo a partir de esto, la UNESCO, pues, refiere a los países, ¿no? Pues que debe seguirse trabajando la educación inclusiva. Entonces, aquí, pues ellos proponen 3 niveles de intervención. Pues dice que pues uno de ellos se refiere a la equidad en el acceso. Entonces, pues es un sinónimo de, significa igualdad de oportunidades a cualquier nivel educativo, sin distinciones, y así lograr una trayectoria educativa completa, ¿no? O sea, aquí la idea es de que pues todos tengan acceso, cumplan con cada etapa de estudiante y logren superarse, ¿no? También en los recursos y en la calidad de los procesos. Es decir, pues que haya apoyo en los recursos materiales y por qué no, pues en las cuestiones pedagógicas, ¿no? Pero también que haya personal capacitado, que el gobierno, pues digamos, pues de cursos, etcétera, y actualice al maestro. Entonces, todo esto hace que se involucren todos en el aprendizaje, ¿no? Sobre todo en esta parte que refiere del currículo flexible y pertinente. Y el tercero nivel de intervención que propone, pues en este caso la UNESCO, debe haber equidad en los resultados de aprendizaje. Entonces, todos estos aprendizajes deben ser equiparables, desarrollando capacidades y talentos propios. Es decir, ir motivando a cada personaje que nosotros tenemos en los ámbitos escolares
incluso hasta los maestros, ¿no? Requieren también esta parte de desinvolucramiento con la idea de que todos generemos un ambiente escolar agradable, un ambiente que permita motivar y sacar adelante los proyectos por escuela, ¿no? Por ello, en su artículo 41 de la Ley General, define que la educación especial, actualmente le dicen educación inclusiva, ¿no? Tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Pues de que hay que mantener esa óptica en el entendido de que todos, independientemente de la condición, el trastorno o la situación escolar que esté pasando el alumno, tiene derecho a ser atendido y no nomás la discapacidad, pues digamos, ahí más adelante vamos a aclarar algún punto, ¿no? Entonces, el artículo 41 normalmente lo aplican en la parte de los exámenes que realizamos, ¿no? Entonces, por eso se comparte. Entonces, el artículo 41 menciona, pues, los tipos de alumnos o vaya, aquellas condiciones que puedan tener. Entonces, los alumnos con discapacidad, por ejemplo, por ahí maneja una concepción en la parte del documento, donde dice que un alumno con discapacidad, pues, puede ser por razones congénitas o adquiridas. Entonces, para no andar mucho, ¿no? Y referir el concepto, pues estos chicos desde edad temprana deben ser atendidos, reconocidos en sus fortalezas o áreas de oportunidad que tengan que abordarse y darles esa posibilidad de estar en una escuela, digamos, llamada normal, pero en este caso, pues tiene ese derecho de estar en una escuela con niños de su edad, ¿no? También aparece que deben de atenderse desde la inclusión educativa los alumnos con aptitudes sobresalientes, aquellos alumnos que están quizá por encima del currículum del grado en el que estén participando y pues que necesitan también ser atendidos para aprovechar sus talentos, digamos, o en ese caso, y tratar de motivarlos porque tengan más habilidades o más conocimiento. Entonces, estos alumnos son los que, digamos, vemos en las escuelas, sin embargo, en ocasiones, pues, son un poquito olvidados en ese sentido, pero aquí el artículo 41 dice, pues, que ellos también requieren de atención, no nomás porque digamos, es que van bien y ya no me preocupo por ellos, no, me preocupo mejor por otros. Entonces, aquí la condición es que la inclusión es igualdad de atención en esas circunstancias. Y pues aquí hablamos de otros alumnos que son los trastornos del espectro autista o con dificultades severas de aprendizaje o de conducta, pues hablemos de los trastornos con déficit de atención, más hiperactividad y algo más, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, pues a veces los niños con problemas conductuales o de comunicación, pues es que así son los niños, o sea, se daban ese tipo de expresiones, pero no había como tal una atención específica hacia ellos, un poquito olvidados y pues se confundía un poco con la parte de los problemas conductuales, ¿no? Hasta que surge esta necesidad del artículo 41, estas modificaciones legalmente pues necesitan hoy requieren de este tipo de atención. Entonces aquí, más que leerles lo que está aquí, pues hay una transición, ¿no? En tiempos de la integración educativa, surge en aquellos tiempos Ismael García Cedillo, el cual habla sobre principios, estrategias y finalidades de la educación especial en México. Este personaje creo que fue clave en esta parte de la atención a los chicos con discapacidad. Para esto, pues, la integración buscaba que se atendiera única y exclusivamente a los chicos que tuvieran mayores dificultades o centrarse en la discapacidad. Entonces aquí hay un cuadro comparativo, ¿no? Que con mucho gusto les comparto y que por ahí ojalá y si gustan ustedes, pues como esto tiene derecho de autor, por obvias razones, pues es un documento de SET, pero al final del documento asumo que es de SET, no es una cuestión personal. Todo lo que está aquí viene en aprendizajes clave, no hay nada distinto, ¿no? Entonces aquí,
Pues la integración cobró mucha fuerza en esos tiempos. Estamos hablando, imagínense los 90, los 85, 90 por allá. Entonces, esta situación de que hablamos de la inclusión es importante porque a veces te preguntan en los exámenes, bueno, es lo mismo inclusión que integración, y a veces es difícil marcar esa diferencia, ¿no? Por eso la idea aquí es de que, por ejemplo, en el caso de la integración, contempla que el problema está en el alumno, lo que requiere de adecuaciones especiales al sistema. Y pues la cuestión aquí es de que en el caso de la inclusión, pues busca ya desaparecer esta situación de que solamente son para chicos con alguna condición severa o alguna discapacidad, llámese sordo, auditivo, vaya, ¿no? Entonces, estas cuestiones, la inclusión busca que tanto el chico que tenga alguna condición de sordera, tanto el chico que tiene un comportamiento distinto o algún trastorno como el espectro autista o trastornos del desarrollo, no llámese así, o los trastornos con déficit de atención, tengan a fin de que se atiendan por parte de un ámbito escolar, con el hecho de garantizarles una calidad en la educación que se les brinde y sobre todo pues de que nos involucremos todos, ¿no? En ese sentido, por eso antes la integración, pues el niño que hacía la integración, pues se sacaban a los niños, no estaban en su ámbito áulico y pues prácticamente no, pues son los niños de apoyo, van al área de USAER. Entonces a veces pues los niños no estaban completamente incluidos en el ámbito áulico y pues se les sacaba de los salones. Ahora la inclusión que pretende, ok, habrá casos que a lo mejor sí se requieran ciertas clases individuales, pero lo que se pretende es que esos chicos ya no salgan del aula y que la especialista que los esté atendiendo con ese respeto, vaya, trate de ir a beneficiar a todos, ¿no? Y no específicamente a uno, como lo marca esta parte de la inclusión. Entonces, imagínense, o sea, hay que valorar la diversidad, adaptando el sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos, como lo refería ahorita en esta charla, ¿no? Por eso es importante, considero importante traerles este cuadro comparativo, ¿no? Entonces, imagínense, todo esto de la inclusión se relaciona con acceso, permanencia, participación y aprendizaje. Entonces, todo este tipo de experiencias, compañeros, deben de tener su justa dimensión en el sentido, bueno, pues que es integración y que es inclusión. Entonces, en pocas palabras, pues la integración en sí busca en ese tiempo apoyar única y exclusivamente a los alumnos con dificultades severas. En cambio, la inclusión atiende a los alumnos con dificultades severas, pero también atiende a chicos que tengan alguna barrera para el aprendizaje y la participación, pues llámese conductual, llámese un rezago educativo, etcétera. Aquí están incluidos todos. Entonces, aquí dice, en resumen, la integración es el proceso en el que cada alumno con necesidades educativas especiales es apoyado individualmente para que se adapte al currículo de la escuela, como lo decía anteriormente. Mientras que la inclusión implica la transformación de las escuelas, las cuales se fortalecen con la diversidad y promueven el aprendizaje de todos los alumnos. Ahora imagínense que se encuentre en un texto en el examen, ¿no? Y de repente nos ponen ciertas palabras claves y dices, ok, me confunde esto, ¿qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? Entonces a veces pues hay dos respuestas un poco parecidas y creo que pues esta parte de cómo diferenciar este tipo de situaciones, pues esta situación la pueden ver en esta diapositiva, ¿no? Así que pues si compañero Dante quiera compartirla igual ahí en Facebook, pues les va a servir como estudio, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo la Muy ve, bien. compañero Dante? Amigos, si tú nos das la posibilidad de compartirla con todos, adelante, no hay ningún problema, para eso Sí, de estamos. hecho, de hecho, al final de las diapositivas, pues pongo el referente o la fuente de información, ¿no? Que esto tiene derecho de autor, pues en este caso la SEP, ¿no? Pero ahí, compañeros, les comparto esta parte de la diferencia, vaya, entre integración e inclusión, ¿no? Desde la parte educativa. Entonces, la parte de ecuación inclusiva, pues tiene algunos principios clave. Aquí, imagínense que les pregunten esto en un examen, ¿no?
Entonces, y que les pongan un cuarto y que le digan cuál de ellos no, o sea, hay exceptos y etcétera, ¿no? Entonces, que le abonen ahí 2 puntos más o le quiten uno y te abonen 2, o sea, cuál de ellos sí pertenecen a la parte de los principios de la educación inclusiva, pues te pone un poquito a pensar, ¿no? Pero yo creo que, como dice el compañero Mario, el leer, documentar, tener ese hábito de lectura, te da la posibilidad de tener más seguridad, vaya, en lo que se responda, ¿no? Entonces, a veces como yo bromeo, ¿no? O sea, el Team Marine a veces, puede ser suerte, ¿no? Pero yo creo que en estos casos tenemos que estar documentados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte 1, que dice que la exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. Pues por obvias razones, ¿no? O sea, ¿qué hacen las escuelas? Pues para que un niño se sienta bien, que se sienta feliz, que se sienta acompañado, pues entonces yo creo que la escuela tiene un gran papel en este sentido. Luego dice que los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos. Entonces, imagínense, ahorita yo creo que hemos avanzado en buena parte en este proceso, ¿no? Yo creo que las autoridades educativas en esos procesos se dan cuenta de cambios, ¿no? Entonces sabemos que de la noche a la mañana no podemos construir saberes o construir en este sentido sensibilidad en muchos de los casos, pero creo que hay cambios positivos, ¿no? Otro de los principios es que me tapa un poquito ¿cómo se llama? Donde estamos y el compañero Mario y yo, pero no pasa nada, compañero, está bien así, ¿Te dice. ayudo a Luego en la leerlo? 3, no, digo, mande. ¿Quieres que te ayude a leer el punto número 3? Si gustas, adelante. Claro que sí, con todo gusto. El 3 dice que las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje. Sí, en este caso, fíjense que este punto 3 de los principios claves de la educación básica, pues dice que puesto que las barreras para el aprendizaje y la participación no se refieren a características inherentes al alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales. ¿Qué significa esto? Pues que prácticamente la escuela tiene un compromiso, tiene una tarea, tiene un reto, ¿no? Son desafíos que hay que enfrentar y que la escuela se convierte en una fuente de aprendizaje. Entonces, llámese si la escuela pues tiene que, por ejemplo, las rampas las tiene que, pues de hecho en cada escuela no se aprecian que hay rampas, ¿verdad? Entonces se aprecia también que hay ciertas condiciones en la infraestructura, etcétera, pero que son situaciones clave de estos principios, ¿no? Que se les están refiriendo en este momento, ¿no? Entonces creo que en ese sentido esto es muy importante porque la educación inclusiva no nomás es el concepto, ¿no? Sino las implicaciones que tenemos que saber o conocer, ¿no? ¿Cómo la ve, compañero? ¿Vamos bien? Me parece excelente. La verdad es que, sinceramente, estoy aprendiendo mucho. Estoy repasando mucho de las lecturas que hice cuando recién salió el documento y que lo estuvimos promoviendo para el conocimiento de los colectivos. ¿Se acuerda que acá en Baja California Sur Sí. desarrollamos cuadernillos? Tuve la oportunidad de formar parte de estas guías a nivel estatal. Fue muy interesante y una de esas guías tenía que ver con esta estrategia. Pues obviamente la lectura es importante, pero el escucharlo usted con toda esta experiencia, con toda esta entrega que yo reconozco mucho, pues me parece muy valioso, y pues estoy esperando a seguir escuchándolo. Ok, seguimos, compañero, gracias. Pues miren, aquí también dentro del documento de aprendizaje es clave, ¿no? Manejan algunas características, de hecho son más de 7, ¿no? No porque ponga estas 7, las otras no sean representativas o significativas, pero por ejemplo, entre ellas, las escuelas inclusivas, ¿no? Según el documento, deben poseer algunas características, entre ellas que promueven la valoración de la diversidad y reconocerán que todos participen, aprendan y aporten algo valioso. O sea, estas características que nos menciona aprendizajes clave es que las escuelas valoremos a todo en su conjunto. O sea, desde el directivo que valore a sus maestros que valoren a sus alumnos,
y que sus maestros también valoren la participación de los padres de familia. Entonces, de eso pues se puede hacer un gran equipo y créanme que hay escuelas y muchas escuelas, no solo en el estado, ni en el país, que se reconocen por esa dedicación y esa parte de aprovechar estos recursos técnicos para poderles dar respuesta. Entonces, imagínense cuántas escuelas inclusivas habrá en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que todas, ¿no? Entonces, también uno de los puntos dice que debe considerar los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje. Es decir, pues ya no se le deja a una persona que decida por un chico. Ahora todos comentan, todos aportan desde esa óptica de su profesionalización, en el sentido si, pues, si eres psicólogo o tienes otra especialidad, si eres maestro de grupo, vaya, todos estos, incluso agentes externos a las escuelas, también se pueden involucrar en la parte de la educación inclusiva con la idea de garantizar que un chico o chica se le atienda. Entonces, por eso en la parte del número 7 dice, pues se debe asegurar el trabajo en equipos de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante corresponsabilidad, fíjense, coplaneación, coenseñanza y coevaluación. Pues en este sentido, imagínense cómo ser constructivos, cómo ser esa parte de la sensibilidad humana y cómo estas escuelas inclusivas poco a poco han ido mejorando en ese sentido, ¿no? Entonces, yo por eso les quería compartir también desde la visión de la educación inclusiva, bueno, algunas características que pues podemos encontrar respecto a muchísimas escuelas en nuestro país. Entonces, como ya hemos venido un poco hablando del término, ¿no? Barreras para el aprendizaje y la participación, pues yo recuerdo en este concepto, o sea, a veces pensamos en barreras para el aprendizaje y te quedas analizando, ¿no? Bueno, y la participación, qué rollo, ¿no? Que tiene que ver en esta cuestiones de la parte de atención. Entonces aquí yo creo que como lo marca el aprendizaje es clave, dice que se adopta en lugar de necesidades educativas especiales. ¿Qué quiere decir con eso? Que esta tipología hay un cambio, ¿no? Antes se le llamaba alumno con necesidades educativas especiales, ahora, de acuerdo a aprendizajes clave, se adopta el término barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Como algo novedoso, digamos, en ese sentido, para hacer referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora también, pues surgen, de acuerdo al documento, surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos, las personas, las políticas, las instituciones. Imagínense, o sea, ya, ya nos olvidamos un poco del niño que no aprende, ¿no? Ya nos olvidamos un poco de, es que no avanza y es que no avanza y a veces esa parte, cuando un niño escucha eso, pues más barreras les ponemos, ¿no? Entonces, afectamos también su participación. O sea, esa participación de la cual yo me refería es que sufren emocionalmente, socioemocionalmente también están afectados, sus interacciones cambian, la comunicación cambia. Por eso esto no solamente se habla de barreras para el aprendizaje, pues sino también, imagínense esta parte en sus esferas, en sus distintas esferas, ¿no? Llámese cognitivas, sociales, etcétera. Por eso, en ese sentido, pues las escuelas deben tener cambios en la adopción en cuanto a las prácticas, esa cultura que poco a poco vaya modificándose y podamos apoyar. Aquí yo creo que es cuando el maestro no pone el corazón por delante para poder ayudar a sus chicos, ¿no? Entonces, toda esta parte, pues imagínense, las barreras pueden venir de distintos escenarios, o sea, puede venir desde la familia, a veces se culpa a la escuela de que el chico no aprende, pero bueno, si el niño ya viene regañado o vaya, por alguna circunstancia se siente mal emocionalmente, pues qué difícil es, ¿no? Entonces las barreras pueden tener distintas ramificaciones desde origen, ¿no? Hablamos de génesis, ¿no? En el sentido de cómo nacen estas situaciones, pero también la óptica del docente, ¿no? Desde cómo los maestros podemos detectar esas situaciones, obviamente pues brindando confianza, tratando como ser humano a los chicos
y tratando de tener una buena observación y un buen registro para que sus barreras para el aprendizaje y la participación sea la correcta, ¿no? Entonces, por eso estas circunstancias, ¿no? Son importantes que ustedes las conozcan, sobre todo el término, ¿no? Barreras para el aprendizaje y participación, que sustituye al término necesidades educativas especiales, que fue muy nombrado por parte de Ismael García Cedillo cuando estaba la integración educativa. Este término de barreras para el aprendizaje y la participación es no son muy buenos para el inglés, ¿no? Pero es el Mail ASCO. Yo creo que es un inglés. Él es el dueño que adopta o vaya, es el que tiene el derecho o la autoría, vaya, de este concepto que yo pues se los comparto en este momento, ¿no? Entonces, esas son las barreras para el aprendizaje y la participación. Pero resulta que el documento nos dice que las barreras, espérenme tantito, que también tengo mi acordeoncita. Aquí se menciona pues que las barreras más comunes que pueden experimentar en las escuelas los estudiantes o sus familias son las siguientes. Creo que aquí estos 3 puntos que vamos a platicar ahorita creo que son torales, son significativas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, las actitudinales son aquellas relacionadas con la actitud de rechazo, la segregación, la exclusión o las actitudes sobreprotectoras de los actores que interactúan con el alumno, ya sea maestros de educación especial, regular, etcétera, madres y padres de familia, entre otros. Fíjense, ¿qué tan relevante es esto? Lo actitudinal tiene que ver con la conducta, ¿no? Cómo lo asumimos, cómo lo apreciamos y qué actitud asumimos ante ello. Por eso es importante que ustedes sepan que estas barreras, estas son las 3 barreras más comunes que de acuerdo a aprendizajes clave tienen que ver pues que entorpecen un poco u obstaculizan el proceso de atención en la educación inclusiva en las escuelas. Entonces, esta actitudinal, por ejemplo, un ejemplo sería cuando los especialistas o los profesionales que están atendiendo un chico o chica no se ponen de acuerdo y a veces el ego, a veces quizás esas problemáticas que hay entre ellos, pues el principal afectado es el niño. Entonces, yo creo que lo actitudinal debe mejorarse por el bien de los alumnos atendidos, ¿no? Y otra de las barreras más común, pues son las pedagógicas. Por ejemplo, tienen en común que la concepción que tienen los educadores sobre sus acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje no corresponden al ritmo ni al estilo de aprendizaje del alumnado. Vaya, un ejemplo. Llega un alumno sordo a la escuela, ¿no? Pero pues puede ser que el maestro no tenga la capacitación o vaya, diga, bueno, yo no puedo con esto. Entonces, ¿de qué manera pedagógicamente, cómo va a atender el maestro a ese niño que tiene esa condición de sordo? Entonces, ahí ya hay una barrerita, ¿no? Una barrera que los obstaculiza, o sea, también los chicos con la parte de la discapacidad auditiva. Entonces, imagínense todo lo que las barreras pedagógicas a las que pues se enfrentan o los desafíos que enfrentan estos chicos en estas escuelas. Por eso es importante que ustedes tengan conocimiento que estas son las barreras más frecuentes a las cuales se enfrentan estos chicos, ¿no? Por ejemplo, también en este caso de las pedagógicas, a veces cuando el maestro hace una planeación y dice el documento, pues que las hacen homogéneas. Es decir, yo ya planeé, a ver, ¿cuál es tu planeación? Ah, pues oye, pero aquí no manejas ninguna adaptación, vaya, no manejas algún ajuste. No, es que la planeación es para todos, pero pues a veces esas pequeñas diferencias, ¿no? En esa diversidad que está en un aula, pues no les brindamos ese acceso pedagógico y pues ahí es otro ejemplo, pues de que, pues cuando planeamos para todo el grupo de la misma forma, pues no atendemos particularidades. Y otra de las barreras más comunes respecto a lo que es para atender las barreras, ¿no? O disminuirlas, son las de organización, que estas tienen que ver
en referencia al orden y estabilidad en las rutinas de trabajo, la aplicación de las normas y la distribución del espacio inmobiliario. Fíjense que muchas veces, a veces la parte de un directivo en el que a veces se puede obligar a un maestro a atenderlo, pero a veces obstaculiza, pues porque a veces se obliga al docente, pero a veces no lo disfruta, no lo hace de manera correcta. Y pues ahí es donde pues hay ciertos conflictos donde el alumno sale perjudicado, ¿no? Por ejemplo, de organización puede ser de si un niño tiene una discapacidad visual y yo voy a un aula y veo que el chico se tropieza, veo que el chico tiene muchas dificultades para movilidad, etcétera, o la escuela no le ha brindado los espacios de seguridad, pues yo creo que mínimo ahí el director debe estar al pendiente para que ese chico tenga esa movilidad sin ningún problema y que esa barrera del acceso vaya, ¿no? Le posibilite a él entrar a un salón sin ningún problema, ¿no? Entonces hay quienes dicen, bueno, siéntalo enfrente, o utiliza algún compañero que lo puede ayudar, etcétera. Entonces a veces esa barrera puede ser de organización y más que ayudar entorpecemos el desenvolvimiento del chico, ¿no? Entonces eso es un ejemplo claro de que estas tres barreras son las que maneja aprendizaje clave que detenemos en el sentido de a veces perjudicamos más que ayudar, ¿no? Pero pues, sé que hay muchos maestros que dan el 100 para que esos chicos vayan contentos a la escuela. Entonces, ellos están a favor de la actitud, están a favor de los cambios en su pedagogía, llámese metodología, y están a favor de que la organización de una escuela le permite hacer los ajustes necesarios para que ese chico tenga una inclusión de manera permanente. Entonces, esas son la parte que yo les quería comentar, ¿no? Respecto a estos tipos de intervenciones o dificultades que se atraviesan, ¿no? Entonces, espero que ahí haya sido un poco claro y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y pues, por obvias razones, en el aprendizaje es clave nos maneja prácticamente, bueno, a veces entre maestros somos buenos para corregirnos, te equivocaste, no sé si así, o vaya. Pero a veces sí es cierto, ¿no? A veces no es que uno pretenda ofender, ¿no? Pero a veces cuando uno es a lo mejor le aclaran un punto, yo creo que, ok, trataré de no repetirlo, de no hacerlo. Por ejemplo, el alumno que tiene necesidades educativas especiales. Entonces, se propone pues que un término correcto sería el alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. Imagínense que se encuentren esto en un examen de los siguientes términos, ¿no? Uno de ellos es el correcto o uno de ellos es el incorrecto respecto a los niños, los alumnos con barreras en la aprendizaje y la participación. Entonces, imagínense, yo estoy diciendo los estudiantes con barreras para la participación, yo creo que reprobaría ese reactivo, ¿no? Entonces, toda esta parte, pues, es lo que a veces en los exámenes viene, bueno, para ti, de los siguientes términos, ¿cuál no es el correcto, no? Entonces, vaya ahí un consejo, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso sería respecto a eso, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Bueno, y también dentro de los puntos torales aquí significativos de aprendizaje es clave, pues está el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Recuerdo que fue como una bomba, explotó, ¿no? En el medio educativo, el DUA, y qué rollo con el DUA, o sea, es el plan individual de adecuaciones curriculares, decían, etcétera, ¿no? Entonces, se parece, etcétera, pero en cuanto a aprendizaje es clave, pues aquí se habla sobre el diseño universal para el aprendizaje, pues se abrevia, ¿no? DUA. Entonces el DUA no es otra cosa más que el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por el alumnado, independientemente de sus capacidades. Se aplica en la elaboración del currículo para que sea flexible y también se enfoca en que los objetivos contenidos, materiales y evaluación estén dirigidos hacia todos. ¿Esto qué significa en términos de la práctica, no? Entonces, este tipo de diseño o DUA, normalmente quien inicia con la parte del proceso de la información, pues es el maestro,
pues si el maestro ve mayores necesidades y considera que pues requiere de otros profesionales para intervenir, pues yo creo que ahí pues ya se acude a la unidad de servicios de apoyo a la educación regular, pues que actualmente es lo que rige en educación básica para la atención de las barreras. Y este tipo de DUA pues ayuda a organizar y darle más amplitud y entendimiento a la situación del alumno, ¿no? Llámese la condición que tenga. Por eso se habla de flexibilidad, tanto en materiales y evaluación, ¿no? Entonces, toda esta parte del diseño universal para el aprendizaje, algunos lo llamamos, ¿no? Como que es la parte donde se pretende que haya más involucrados y permita tener una mejor atención. Llámese USAER, maestro de grupo, padres de familia, el alumno y otros especialistas, ¿no? Porque a veces también se requiere, y ahí pues considero pues de que pues se toman buenas decisiones y el chico o chica pues va saliendo adelante, ¿no? Entonces, ese es el famoso DUA, porque ya hablamos de las barreras para el aprendizaje y la participación, ya hablamos del concepto de educación inclusiva, y bueno, pues por ahí también se maneja en aprendizajes clave el DUA, ¿no? Entonces, yo creo que todo va de la mano, ¿no? Si se dan cuenta, todo va relacionado. Entonces, el DUA dice que tiene 3 principios. Entonces, estos 3 principios, créanme que estos 3 principios tienen que ver sobre, por ejemplo, el 1, ¿no? Múltiples medios de representación. Y dice que este se refiere el qué del aprendizaje. Esto quiere decir pues que los alumnos difieren en la forma de percibir y comprender la información que se les presenta, por lo que requieren distintas maneras de abordar los temas y contenidos. Por ejemplo, puede haber chicos que necesitan un medio audiovisual para poder presentar una tarea, alguna exposición. Entonces, son esa parte de las situaciones que podemos hacer los maestros para ayudar a estos chicos. El otro se llama múltiples medios de acción y expresión, el cómo del aprendizaje. El cómo del aprendizaje tiene que ver con la estrategia. ¿Cómo yo voy a ayudar a un alumno, por ejemplo, a que tenga una comunicación con sus compañeros cuando tiene la condición de sordo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en estos casos por experiencia personal? Pues yo tuve una niña con una condición de síndrome de Down, y de manera automática, pues fui a actualizarme, me fui a cursos de lengua de señas mexicana. En YouTube hay un mundo de gente que amablemente contribuye en eso, y pues trato de irme con los maestros, digamos que están certificados, por así decirlo de esa manera, y pues que de ellos aprendo muchísimo, y es la forma en cómo estos múltiples medios de acción y expresión, el cómo del aprendizaje, favorece que un maestro pues le permite a ese alumno comunicarse, por ejemplo, con sus compañeros, ¿no? Entonces el hecho de decir buenos días, buenas tardes, hola, amigo, ¿cómo estás? Etcétera, hasta mañana. O sea, un servidor, pues, no es experto en lengua de señas mexicana, pero pues nunca me detengo a aprender, ¿no? Entonces hay que ver esa posibilidad de que no veamos el obstáculo, veamos una posibilidad de oportunidad de aprender. Luego maneja múltiples medios de compromiso. Entonces, en esos múltiples medios de compromiso, de compromiso, pues aquí es la parte de la motivación, el porqué del aprendizaje. Es decir, aquí el múltiple medio de compromiso habla de que no existe una forma específica de lograr que los alumnos se impliquen en el aprendizaje, pero que depende mucho de usted, maestro, o usted, maestra, que está allá enfrente, o usted, padre de familia, etcétera, que el porqué del aprendizaje, es decir, la forma en cómo motivemos, la forma en cómo comprendamos las situaciones y aprovechemos siempre la experiencia y una oportunidad de aprender, ¿no? En esos 3 principios se basa el DUA. Entonces, imagínense que se encuentren eso de cruces, ¿no? Que uno A, uno B, uno C, y a veces te los ponen revueltos del lado derecho, y te quedas pensando, ¿no? Pero a veces las palabras son claves, ¿no? Entonces aquí yo creo que con esta diapositiva a lo mejor podamos tener un referente, ¿no? Para ese tipo de evaluación. Y ya hablamos del DUA, ¿no? Y pues también aparece el concepto de ajustes razonables.
hablando respecto a la educación inclusiva, ¿no? Dice que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan, ojo, que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera de un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Fíjense que estos ajustes razonables, creo que muchos maestros a veces en lo expreso lo hacemos, otros prefieren que estos ajustes razonables sean supervisados o documentados o leídos por otros profesionales que tengan esa posibilidad de decir, de evaluar si estos ajustes razonables que están haciendo sean los correctos o apropiados y tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces, este tipo de modificaciones o adaptaciones pueden ser utilizados por una persona, es decir, a veces los ajustes razonables tienen que ver con esos chicos que requieren mucha ayuda del profe. Entonces, no debe evidenciar, no debe etiquetar, no debe de utilizar esos términos peyorativos, ¿no? Sino más bien es tener en claro esos propósitos a trabajar en esos ajustes razonables y pues sobre todo las acciones o estrategias que debe utilizar de tal forma pues que beneficie a todo el grupo y el chico se sienta incluido en todo, ¿no? Entonces, de ahí que los ajustes racionales se realizan porque no siempre será posible diseñar o hacer los productos o servicios de tal forma que todos puedan utilizarlos. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que puede ser que haya maestros que encuentren chicos con condiciones no muy favorables, hablando de algún tipo de discapacidad, pues, pero pues si la condición es visual o la condición es sordo, oye, quizás los demás chicos en esos ajustes razonables aprendan a saludar, aprendan el sistema braille, quizás se involucren mucho. Yo creo que eso es una aportación grandísima en esos ajustes, pues por eso es importante tener en claro que sí existe en el aprendizaje clave estos ajustes razonables y al parecer antes le decían adecuaciones curriculares, ¿no? Pero eso es solamente una apertura. Y aquí está, todos estos ajustes, fíjense, en todos estos apartados es lo que pueden hacer. Por ejemplo, en la realización de actividades, si hay un chico con hipoacusia, no sé, o disminuido en su parte auditiva, bueno, fomentar la lectura en voz alta, ubicar al alumno en un lugar estratégico, hablando en la realización de las actividades, llámese áulicas, ¿no? Por ejemplo, en la comunicación, hablábamos de pictogramas, palabras o letras, uso de gestos o mímica, o vaya, acá, por ejemplo, los materiales, lo comentaba ahorita, el uso del braille, el sistema braille, adaptar algunos materiales, el contrastes en los materiales, por ejemplo, el plato de un color, la taza, etcétera. O sea, todos estos tipos de ajustes razonables pueden visualizarse a través de estas sugerencias que las y los maestros pueden utilizar y así estamos atendiendo una exigencia en el sentido de apoyarnos a nuestros chicos. Por ejemplo, en la comunicación, tableros de comunicación con alfabeto, fotografías, por ejemplo, en las escuelas he visto de manera muy grata de que hay alfabetos, los tradicionales, pero traen el sistema braille y a la vez traen el lengua de seña, cómo la representan, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, pues esta es la A, pues aparece la A, pero a un ladito están los puntos que indican en braille y aparte la letra. Entonces, ¿qué significa esto? Que los chicos tienen acceso y hay un entendimiento y se motivan y se interesan por aprender. Entonces, imagínense todo este tipo de ajustes que se manejan en el documento, como lo decimos aquí, ¿no? Ajustes razonables y los cambios que los maestros pueden realizar o pueden incorporar en esas buenas prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, esta es la parte de los ajustes razonables. Y por obvias razones, ahora se le dice adaptaciones curriculares, ¿no? Pues son aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan, pueden ser a los diferentes elementos del currículo. Por ejemplo, ya lo decíamos antes con las sugerencias que puede aportar hacia el maestro, pues puede haber algunos cambios en las secuencias de contenidos, por ejemplo, flexibilizar la evaluación, puede haber incluso cuando decíamos, oye, ¿y cómo le ayudas a tal niño? No, es que le pongo un alumno monitor, ¿no? El clásico monitor. Pero aquí en la parte de la teoría de aprendizajes clave,
Bueno, aquí se dice pues de que hay que responder a sus necesidades educativas. Entonces, esas ayudas personales, o sea, yo siempre lo he dicho a los maestros, cuando dejamos la silla y el escritorio y nos damos nuestros rondines famosos o vaya a platicar con los niños respecto a sus dudas, estar platicando con ellos, eso habla de ser muy asertivo, tener mucha empatía y no sentarme en el escritorio, a ver, el que tenga preguntas, venga para acá, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle un cambio en este sentido, ¿no? Entonces, no queda duda, pues, que realizar prácticas inclusivas, considerando las VAP, los apoyos, o sea, lo que hablábamos ahorita, el DUA y los ajustes razonables permiten una educación que se ocupa de las necesidades de todos los alumnos. Entonces, estos enfoques o estas situaciones que nos manejan, bueno, en cuanto a tipologías o términos, yo creo que son muy familiares en ese sentido. Pues yo creo que esta parte se construye de esta manera y de acuerdo a las necesidades que se detecten, bueno, vaya, yo creo que este alumno sí presenta barreras, ¿no? Pero ¿qué elementos o fundamentos tengo para decir que los presenta? Si un alumno requiere del DUA, diseño universal del aprendizaje, bueno, ¿cuáles son tus bases y quiénes se involucran? Los ajustes razonables o las condiciones que hablábamos ahorita de poder recomendar a los maestros, pues yo creo que se estaría respondiendo de manera inclusiva a todos los chicos que hay en un aula, ¿no? Entonces también dice que debe flexibilizar tiempo a los alumnos. Por ejemplo, yo me acuerdo que antes no alcanzabas a escribir algo del pizarrón y te lo borraban, ¿no? Entonces llegabas a tu casa todo estresado, ¿no? Entonces a veces o no terminabas una actividad que te decía tu maestro, te causaba un estrés tremendo, ¿no? Porque a veces se daba un poco la broma, ¿no? Pero en este caso, en aprendizajes clave se recomienda pues de que haya flexibilidad en los tiempos para que los niños puedan terminar sus actividades, ¿sí? Entonces yo cambié un término aquí que viene en aprendizajes clave porque decía que flexibilizar a los alumnos que aprenden lento. Entonces yo vi la palabra lento, pues la quité porque sí está ahí en el libro de aprendizajes clave y me parece que pues es un poco peyorativo, ¿no? Decir que un niño es lento y que debe ofrecerles apoyos para avanzar a su ritmo. Entonces yo lo cambié por flexibilizar tiempos a alumnos que requieran terminar sus actividades. Significa ofrecerles apoyos para avanzar a un ritmo que le permita lograr aprendizajes. Entonces yo quité la palabra lento, ¿no? Me animé a quitarlo, que aunque esté dentro de los aprendizajes clave, bueno, consideré hacer esa observación, ¿no? Aquí, a ver si no me regañan, ¿no? La SED. Bueno, y también para los alumnos con aptitudes sobresalientes, significa la oportunidad de avanzar tan lejos como sea posible, ¿no? Entonces, ¿cuántos chicos habrá a nivel nacional en los aulas y a veces que se les daba el pase automático, ¿no? Para estos niños, ¿no? Que estuvieran en el tercero y a veces los podías trasladar hasta quinto, sexto grado por el grado de conocimientos y sus talentos. Pero yo creo que estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, todo este cúmulo de tipologías, vaya, conceptos o concepciones, tienen que ver con aprendizajes clave y sobre todo con lo que podemos estudiar para nuestro examen, ¿no? Y ya casi para terminar por acá, al final del documento de aprendizajes clave, pues aparece la parte de un triángulo que habla sobre las dimensiones que orientan el proceso de la educación inclusiva. Entonces yo me acuerdo que hubo consejos técnicos, hubo un trabajo de capacitación, pero yo me pregunto cómo vamos ahorita, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo estamos ahorita en el 2021 en relación a los aprendizajes clave? Pues yo creo que hasta el momento hay buenas políticas inclusivas en el sentido de que se ha promovido mucho el respeto hacia los niños, se ha promovido que se hagan se tomen las decisiones correctas para atenderlos desde un enfoque inclusivo y eso va encaminado a desarrollar prácticas inclusivas, es decir, atender a todos los niños independientemente de la condición que estos tengan o trastornos, ¿no? Llámese TDAH o algún trastorno del desarrollo, ¿sí? Y crear culturas inclusivas. ¿Qué significa esto? Pues de que de repente esto fue un boom y ahorita pues ya se ve la terminología en los medios de comunicación, se ve en el Face, como que hay mucha información, pues, pero sí, todavía esta cultura inclusiva falta todavía por desarrollarlo, porque recordemos que hay tres tipos de inclusión.
¿sí? Ahorita estamos hablando de la inclusión educativa, pero está la inclusión laboral y está la inclusión social. ¿Qué significa esto? Pues de que en esa cultura inclusiva, bueno, a veces, pues yo creo que se nos da la plusvalía, digamos, de promoverlo en las escuelas, ¿no? Pero creo que también es tarea de todos, compañeros, tratar de que no nomás, es que yo soy inclusivo en la primaria. No, no, o sea, tienes que ser inclusivo en el sentido laboral o en lo social, ¿no? Porque pues ahorita con tantas situaciones sociales que hay, imagínense, ¿no? Entonces, adoptarlo como una buena forma de valorar primero a tu persona para que puedas valorar al resto de las personas, ¿no? Entonces, den un poquito de sí, compañeros, y créanme que se puede lograr, ¿no? Yo hablando y atendiendo lo que dice la teoría de aprendizajes clave, ¿no? Entonces, esta parte es la que yo les quería comentar, pues de que así a grosso modo lo que les acabo de compartir, pues tiene su fuente, es de la Secretaría de Educación Pública, pues ahí están los datos, incluso está la portada, ¿no? Del libro de aprendizajes clave, pues que hace tiempo que lo venimos leyendo y que pues por eso le comentaba al compañero Mario Dante que se puede compartir, pues dado que es un trabajo para los maestros, entonces si gusta, compañero, usted lo puede compartir. No sé si hasta aquí hay alguna duda, hay alguna aportación, alguna sugerencia, maestro. Pues mire, la sugerencia, o más bien, no, realmente en este momento lo que le puedo decir es de que ha sido un trabajo muy, muy completo, muy padre, muy interesante el resumir y el exponer este documento completo, que es un documento, no es, sí es amplio, no lo es tanto como el documento de plan y programas, que ese Ajá. ya tiene casi 700 páginas, pero es bastante complejo y denso en su contenido. Entonces, yo realmente te agradezco muchísimo el que el día de hoy nos regales tu tiempo. Yo sé que tu agenda es bastante difícil y sobre todo esta preparación que nos estás brindando para todos nosotros en el sentido de enriquecer nuestro conocimiento teórico, obviamente con miras a mejorar nuestra práctica. Realmente sí es importante esta revisión, este análisis y el llevarlo de la mano contigo para mí ha sido muy, muy importante. Espero que el auditorio también. Comentas acerca de las preguntas, yo solicitaría, les pediría a todo el auditorio que en este momento nos está viendo, que dejen sus preguntas. Seguramente, pues tendremos otra oportunidad. Ya depende de ti, amigo. Si, no sé, algún otro comentario que nos quieras hacer o qué te ha parecido la actividad. Pues me parece muy interesante porque yo creo que el SEA, ¿no? En este caso, Centro de Aprendizaje Activo, tiene mucho que ver con esta dinámica de que y habemos profesionales que podemos compartir el conocimiento. Yo creo que aquí la humildad intelectual, compañero, es la que puede definir la diferencia en esta brecha intelectual que existe, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante para todos. Yo a veces pienso en que puedo tener quizá doctorados o quizá no sé hasta qué nivel se estudie, pues, pero de nada sirve tener tantos estudios, ¿no? Si no los compartes y si nomás va a ser nomás para presumir, pues yo creo que o colgarlos en la pared. Yo siempre he sido de la idea de que si sé algo, vaya, yo beneficio a otros. Entonces, yo creo que en ese sentido, agradecerte tu invitación porque créeme que también a mí me fortalece y me favorece en el sentido de que aprendo un poco a dominar un poco mis nervios, aprendo también a crearme y creerme que el conocimiento pues es parte del maestro, o sea, el maestro no deja de aprender, esto es cotidiano, esto es algo que te aviva y te motiva, o sea, yo no lo veo como una obligación leer, por ejemplo, yo no veo como una obligación estar aquí contigo significa estar con la idea de apoyar y siempre con la idea de esa mirada o esa óptica incluyente, pues es decir, si desde esa óptica te lo quería yo plantear, porque somos los maestros los que tenemos esta tarea tan noble, pero a la vez llena de desafíos. Entonces yo creo que todos los maestros que nos están escuchando en este momento, vayan un reconocimiento para ellos, a todos los involucrados, ¿no? Entonces, antes pues, no sé, o sea, como que
estábamos muy apartaditos, pero ahora yo creo que entre más incluidos o vaya, entre más unidos o se fortalezca el trabajo colaborativo, yo creo que podemos marcar diferencias, ¿no? Entonces, vaya mi reconocimiento a todas las escuelas, a los maestros de educación inclusiva, ¿no? Ahora, bueno, educación especial, a los trabajadores sociales, los maestros de comunicación, Los psicólogos también el psicólogo educativos. sobre todo, ¿no? Pero también los maestros de grupo, las maestras, los directivos, subdirectores, supervisores. Vaya, es complejo, ¿no? Pero créeme que es cuando se documenta y cuando le das las herramientas a los maestros, como es este caso y como te ha pasado con otros compañeros que han tenido esa disponibilidad de apoyar, pues yo pienso que es eso, compañero Mario. Entonces, agradecerte infinitamente, créeme que esto me va a servir a mí también para estudiar, obviamente, pero son temas que me agradan, me gustan, por eso también y son las clases que estoy dando ahorita también en la universidad. Entonces, cualquier otros temas que tú tengas de interés, pues estamos para apoyar. ¿Eh? Excelente, amigo, te tomaremos la palabra. La verdad es que ha sido una charla, además de muy, muy amena, mucho contenido con que yo creo que voy a tener que volver a ver el video en un momento después para poder que me aterricen muchos de los conceptos, tomar mis apuntes y demás. Amigo, pues si te parece bien, vamos a despedirnos en este momento del auditorio. Vamos a volver a invitar a nuestro gran amigo, el profesor José Alfredo Romero Vélez, para otro video aquí del Centro de Aprendizaje Activo. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte. De esa manera te va a llegar una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Amigo, compadre, muchísimas gracias por estar No, aquí. compadre, pues, gracias a ti y saludos también ahí para su compañera que ha sido un baluarte en esta parte de crecer. Claro que sí. Les mando un saludo a la maestra Adriana Lascano y pues en este momento me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Bye. Muchas gracias, amigo.